Que un paciente diabético tiene las mismas posibilidades de contagiarse de COVID que uno sano. Sin embargo, las complicaciones en ellos son mayores. Para hablar sobre esto, me acompaña la doctora Sara Brito. Ella es presidenta de la Federación Nacional de Diabetes. Bienvenida, doctora. Gracias. Doctora, Gracias para por la comenzar, invitación. ¿cuáles son los tipos de diabetes más comunes? Ya, bueno, como tú bien dijiste, la diabetes es un grupo de enfermedades que tienen en común que hay una elevación de la glicemia o azúcar en la sangre. La principal y más frecuente causa de la diabetes o el principal tipo de diabetes es la diabetes tipo 2, que es la que está asociada generalmente a una carga genética, aparece ya en adultos mayores, mayores de 45 años, y en ellos hay tanto un déficit de insulina como una dificultad para la acción de esa insulina a nivel periférico. El otro tipo de diabetes principal es la diabetes tipo 1, que ya esa es una diabetes que aparece en niños y adolescentes predominantemente y que se debe a un proceso de tipo autoinmune. Hay una serie de sustancias en el organismo, anticuerpos, que atacan las células betas del páncreas, lo destruyen y esos pacientes carecen de insulina, tienen poca o ninguna insulina y van a requerir insulina como tratamiento. El otro tipo de diabetes frecuente es la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece durante el desarrollo del embarazo, generalmente alrededor del tercer trimestre, y pues tiene las complicaciones propias para la mujer gestante, y también se sabe ahora que hay repercusiones sobre esos niños que son producto de esos embarazos en los cuales hay una alteración del metabolismo de los azúcares. Por lo tanto, es muy importante pesquisarla y diagnosticarla a tiempo. Hablemos sobre las pesquisas. ¿Qué podemos hacer si en nuestra familia hay antecedentes de personas diabéticas? ¿Y desde qué edad, por lo menos a un niño, se le puede comenzar a realizar exámenes? Bueno, ustedes mencionan en el video que pasaron al principio los grupos de riesgo. Ok. Aunque todos estamos en riesgo de padecer diabetes, pues hay unos grupos de riesgo que son esas personas que tienen familiares en primer grado con diabetes también, que tienen sobrepeso, que tienen hipertensión, que llevan una vida muy sedentaria, ¿ok? Y una alimentación muy desbalanceada. Entonces esas son las personas a las cuales se indica principalmente una pesquisa. O sea, las pesquisas generalmente se hacen en los grupos de riesgo, porque sería demasiado poder hacer una pesquisa a toda la población, más todo el mundo, después de cierta edad adulta, debe hacerse un examen de sangre por lo menos una vez al año para saber todos sus valores, no solo con respecto a la diabetes, sino a otros parámetros. Entonces, las pesquisas van dirigidas a los grupos de riesgo y lo ideal es diagnosticarlas a tiempo, la diabetes, porque la diabetes, sobre todo la tipo 2, que representa el 90% de los casos, puede pasar inadvertida durante periodos muy largos de tiempo, pero durante ese periodo en el cual el paciente todavía no califica para ser diabético ni por los valores de glicemia ni porque presenta síntomas, esos valores de glicemia discretamente elevados ya han produciendo complicaciones a largo plazo. Ahora, en la población general, ¿cómo prevenir la aparición de la diabetes? Y más si eres el grupo de riesgo. Sabemos que la diabetes tipo 2, que es la principal causa de diabetes, se puede prevenir con cambios del estilo de vida. O sea, con el ejercicio, una dieta saludable, que es lo que ha precipitado la epidemia de diabetes. Para el año 2019, la Federación Internacional de Diabetes hablaba de 463 millones de personas en el mundo con diabetes y probablemente alrededor del 50% no lo sabe. Entonces, la diabetes es una enfermedad crónica, ¿ok? No es curable, pero sí es controlable, es progresiva, eso indica que puede haber un deterioro en el tiempo, más si el paciente no está bien controlado, y está asociado, que es lo más grave, a complicaciones crónicas a largo plazo, que son las que van a causar una disminución de la calidad de vida importante en nuestros pacientes y consecuencias como puede ser la ceguera, la falla renal crónica, la pérdida de una extremidad por pie diabético. O sea, hay muchas complicaciones de la diabetes a largo plazo cuando no es bien controlada. ¿Cuáles son los síntomas que pudieran indicarnos que tenemos la glucosa elevada? Bueno, como te digo, hay periodos en los cuales hay niveles de glicemia que no se asocian a ningún síntoma. Por eso es que muchos pacientes no lo saben. Y por eso deben pesquisarse, sobre todo si son de esos grupos de riesgo que ya dijimos. Pero ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Que la persona comienza a orinar mucho, que eso se llama poliuria, que tiene mucha sed y le provoca tomar mucha agua, lo que se llama polidipsia.
pérdida de peso, visión borrosa, porque se empañan, se puede decir, los medios transparentes del ojo, debilidad, cansancio fácil, heridas que no cicatrizan. En el caso de la diabetes tipo 2, va apareciendo progresivamente. En cambio, en la diabetes tipo 1, el niño de manera repentina, brusca, ese es un diagnóstico que sí se hace prácticamente al inicio de la enfermedad. Bueno, el niño puede colapsar. En muchos de los niños que aparece la diabetes tipo 1, aparecen con una cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda. El paciente se complica, deshidratado, con dolor abdominal, toque del estado general, choque hipovolémico. Entonces, la diabetes tipo 1 se diagnostica de manera diferente. Muchísimas gracias, doctora. Es momento de hacer una Brito, presidenta de la Federación Nacional de Diabetes. Doctora, al inicio del programa dijimos que un paciente diabético tiene las mismas posibilidades de contagiarse de COVID que uno sano, sin embargo, las complicaciones en ellos son mayores. ¿Por qué? Bueno, sí, en un principio se pensó que iba a haber mayor posibilidad de que el paciente diabético se contagiara con COVID, porque de por sí el paciente con diabetes tiene una predisposición a padecer de diferentes tipos de infecciones, infecciones urinarias, infecciones respiratorias. Sin embargo, las evidencias epidemiológicas nos dicen que hasta ahora no hay evidencias de que haya una mayor susceptibilidad. Lo que sí hay una mayor predisposición a complicaciones si se contagia con COVID. A mayor posibilidades de presentar un distrés respiratorio agudo, de tener que ingresar a unidad de cuidados intensivos o incluso mayor mortalidad por COVID-19. Entonces, bueno, eso va a estar agravado por ciertas condiciones, como la edad. Por ejemplo, si un paciente entre más edad tenga y es diabético, pues más posibilidades tiene. Si tiene su glicemia no bien controlada, si está descontrolado metabólicamente, también el pronóstico es peor. Y lo otro es la obesidad. La obesidad se ha visto que también es un factor de riesgo muy importante para el pronóstico del coronavirus en pacientes diabéticos. Y lo otro son los pacientes que ya son diabéticos de larga data y ya tienen complicaciones propias de la diabetes. Eso influye en el pronóstico, que el paciente ya tenga complicaciones micro o macrovasculares, que sea portador de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, de nefropatía, de vasculopatía. Todos esos son factores que empeoran el pronóstico en el paciente diabético. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos brindarles a esos televidentes que están en su casa diabéticos y que quizás han dado positivos en la prueba de COVID? Bueno, lo primero que yo les recomendaría a todos los pacientes con la condición de diabetes es tratar de evitar contagiarse por coronavirus, porque a pesar de que hay algunas circunstancias que pueden hacer que no sea desfavorable, pues no sabemos a quién, y entre más complicaciones tengan, pues más posibilidades tienen de complicarse. Entonces, lo primero es cumplir todas las medidas de previsión que eviten mantenerse alejado de aglomeraciones, el lavado de las manos, tratar de evitar salir de la casa. Todas esas medidas son muy importantes. La otra medida indispensable e importante es tratar de mantener el control de su glucosa lo más estricta posible. ¿Cómo lo harían en la casa? Lo ideal sería que se pudieran hacer automonitoreo, que el paciente tenga su glucómetro para medirse su glicemia y mantenga un contacto permanente con su médico para ver si está cumpliendo las metas necesarias de un buen control. Ahora, si el paciente se contagia por COVID-19, debe avisar inmediatamente a su médico. Pueden haber 3 tipos de casos. Un paciente que, bueno, asintomático, a veces pasa desapercibido y ni siquiera sabe que tuvo COVID-19. Paciente con casos leves o moderados. Lo ideal sería tratar de mantenerlos en su casa, pero eso lo va a monitorizar su médico tratante. El paciente en este periodo debe monitorizarse permanentemente su glicemia, debe tomar abundantes líquidos, debe llevar una alimentación sana, debe cumplir su tratamiento y no descontinuarlo. El tratamiento para los síntomas del coronavirus va a ser igual que en la población general. Si hay fiebre, un antipirético, reposo, hidratación, como dijimos, medidas generales. Si el paciente comienza a tener inapetencias, náuseas, vómitos, un toque gastrointestinal, a lo mejor hay que disminuir los medicamentos o ajustar las dosis, porque puede no estar comiendo y en ese caso pues no puede tomar su tratamiento para la diabetes, pero eso se lo dirá su médico. Doctora, ¿los medicamentos que se utilizan para combatir el COVID-19 pudieran tener efectos secundarios en pacientes diabéticos?
Sí. Bueno, y lo otro que no tocamos fue el caso más severo, si el paciente ve que ya está cayendo en una situación en la que está descontrolado, bien sea disminuir más la glicemia. Los esteroides que se deben usar a veces en pacientes que hacen complicaciones respiratorias, que ya están haciendo hipoxia, pueden elevar la glicemia, ¿ok? Pero si es necesario se deben usar, pero ya el médico, en ese caso ya generalmente es un paciente hospitalizado, ajustará las dosis de insulina de acuerdo a los requerimientos, usando el esteroide de ser necesario. Muchísimas gracias, doctora. Momento de hacer una nueva pausa. Estamos conversando con la doctora Sara Brito, presidenta de la Federación Nacional de Diabetes. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas y seguimos acá en Noticias Globovisión Salud, conversando con la doctora Sara Brito, presidenta de la Federación Nacional de Diabetes. Doctor, en esta última parte del programa, ¿cuál es la alimentación que deben tener los pacientes diabéticos en tiempos de pandemia? Sí, eso era una cosa importante de mencionar, porque la mejor manera de lograr ese control metabólico del cual estamos hablando es que el paciente durante este periodo de confinamiento o de prevención por COVID-19 pueda mantener una dieta saludable. O sea, debe mantener una dieta en la cual tenga los 3 componentes alimenticios, tratar de consumir proteína, abundantes vegetales, verduras y frutas. Eso es bien importante. Lo va a ayudar a mantener su control y lo va a ayudar a también prevenir de cierta manera la aparición de COVID, porque hay ciertos cambios alimenticios en los cuales pueden ayudar a que las defensas tengan un mejor comportamiento. Entonces, lo ideal es eso. Sé que muchas personas se quejan de, bueno, doctora, ¿cómo mantengo una buena alimentación con la situación económica, con a veces la falta de disponibilidad de salir a comprar? Hay que, en las redes de FENADIabetes pueden encontrar algunas recomendaciones en cuanto a cómo salir y comprar y comer sano, incluso en condiciones desfavorables. Haciendo una lista para salir de compras, privilegiar los alimentos que debe comprar, en el caso de frutas y vegetales, en general, usarlos de la temporada. También hay métodos de preservación de estos alimentos perecederos para mantenerlos y que puedan durarles más en sus neveras, congelados, ya lavados, pelados. Entonces, hay muchos recursos para tratar de obtener lo mejor posible de lo que usted tenga para comprar. Lo otro bien importante es la actividad física. Debemos recordar que el paciente no debe descuidar la actividad física en este periodo de confinamiento. Debe cumplir ejercicios aeróbicos, si puede salir en un área en el cual pues no tenga riesgo de contagio, salir, caminar, hacer ejercicios, bueno, como caminata, bicicleta, que son ejercicios aeróbicos. Y también hacer ejercicios de resistencia y flexibilidad, porque el paciente debe tratar de mantener en este periodo en que se está movilizando menos su masa muscular. La composición corporal es muy importante en el control metabólico. Entre más masa muscular haya y menos masa magra, el control metabólico es más fácil, porque el músculo consume mucha glucosa. Entonces hay muchos tutoriales, hay muchas instrucciones para hacer ejercicios de resistencia en casa, apropiados de acuerdo a la edad. El paciente mayor puede hacer flexiones con una silla contra la pared, hacer algunas pesitas pequeñas, de no un peso no muy alto, pero con la edad se cambia la composición corporal, se pierde masa muscular y se aumenta la masa grasa. Entonces, la única forma de tratar de contrarrestar esto es la alimentación y el ejercicio. Lo otro es exponerse al sol. Recuerden que la vitamina D es una de las sustancias o de los elementos que han visto que es importante para evitar el contagio de COVID y para mejorar el pronóstico. Entonces, las personas tienen que exponerse al sol. También pueden tomar suplementos de vitamina D porque es una de las pocas cosas que realmente han sido recomendadas por las guías en este periodo. Doctor, antes de finalizar, quería preguntarle cuál es la ayuda o la atención que ustedes le brindan a estos pacientes desde la Federación Nacional de Diabetes. Bueno, a través de las redes nosotros primero hacemos todo el tiempo estos tipos de contacto a través de la prensa, a través de los webinars, a través de videoconferencias que se han multiplicado en este periodo. Y a través de las redes ponemos permanentemente recomendaciones. Las redes de FENADIabetes son @FENADIabetes en Twitter y en Instagram, y FENADIabetes en Facebook, y también tenemos un canal de YouTube que es FENADIabetes Venezuela, donde ya están grabadas una serie de charlas que se han dado
del manejo de la diabetes en el adulto, todas estas recomendaciones en confinamiento o en contagio de COVID, también el manejo del niño y adolescente que tiene sus propias características, sobre alimentación. Todas esas son cosas que hemos venido compartiendo en las redes o en actividades que ya se han hecho previamente y casi todas ya se han ido cargando en el canal de YouTube. Perdón. Y también hicimos un congreso médico que fue ahora precisamente del 12 al 14 de noviembre y todas las charlas que se dieron durante ese congreso van a ser cargadas en ese canal de YouTube para que especialmente los médicos de atención primaria, médicos generales, pues puedan revisar y puedan documentarse apropiadamente, porque todos los médicos debemos conocer de lo que es el manejo de las enfermedades crónicas en este periodo. Muchísimas gracias por su compañía este viernes, doctora Sara Brito, endocrina. Ella es la presidenta de la Federación Nacional de Diabetes. A usted, gracias por su sintonía. Tenemos una cita.